Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización el que nos haya invitado a participar. Y hoy vamos a tratar un tema que para Biovic resulta bastante importante, que es la automatización en las plantas de digestión anaerobia. Sobre todo, es muy importante en el momento que queremos hacer la puesta en marcha y luego la operación de la propia planta. Aquí vamos a ver ahora un pequeño esquema en el que resaltamos los puntos claves, como puede ser la visualización, que es la que nos permite en todo momento tener la información real y poder visualizarla. Luego tenemos el control operativo, que al final lo que nos hace es tener todos los datos organizados para poder tener esa visualización. En la parametrización total del proceso tenemos todos los datos guardados y podemos tener accesos a ellos. La adquisición de información en continuo viene a ser un poco lo mismo. Esos datos quedan reflejados y podemos tener consultas en cualquier momento. Generación y envío automático de informes. Eso lo que nos genera es un ahorro de tiempo en el personal y nos permite tener información de los datos críticos y reales. Así podemos tomar decisiones con una información de calidad. Y luego tendríamos la gestión de las alarmas, que no deja de ser más importante por ser el último, porque al final en la automatización vamos a incluir todas las líneas rojas o todas las alertas que consideramos necesarias para el correcto funcionamiento de la planta. Ahora vamos a ver un par de etapas, que sería como la etapa previa a la operación, en la cual tenemos la fase de diseño. En esta fase, identificación del proceso, claves y áreas críticas para la automatización sería la primera parte o fundamental que tiene que hacer la empresa que diseña la automatización. Luego, el diseño de sistema de control y monitoreo, al final es tener eso mismo para poder visualizarlo y tenerlo accesible. Luego pasaríamos a la fase de automatización. En ella implementaríamos los sistemas de control. Una vez hemos analizado en la fase anterior, identificado en el diseño cuáles son las partes críticas, instalaríamos instalación de sensores y actuadores. Al final es como un poco los elementos que van a avisarnos de lo que está pasando, y la integración de diferentes escalas. Normalmente nos va a pasar que en una automatización vamos a tener distintos proveedores que tienen sus propios sistemas y al final nosotros tendremos que integrarlos todo en uno para que funcionen. Y luego el diseño de la ciberseguridad, que no deja de ser también importante y que cada día tiene más importancia por el tema de las tecnologías. Desde Biovic siempre apostamos por hacer énfasis en esta parte y luego nos ceñimos siempre a las necesidades o requisitos que nos diga el cliente. Y luego tenemos la nueva parte, que sería la fase de gemelo digital, que en una etapa previa viene muy bien tener este gemelo digital porque nos permite anticiparnos a problemas que puedan salir en la operación de la planta e incluso en el arranque de la planta, que sería una siguiente etapa. Ahora vamos a la etapa de operación, en la cual, en la fase de puesta en marcha, lo primero que deberíamos hacer es verificar que todos los sistemas funcionan. Normalmente esto lo haríamos antes de mandar el autómata a la planta. También haríamos las pruebas de rendimiento, que normalmente sí que se harían ya, como se suele decir, en caliente y en la propia planta, porque al final el tema de los actuadores siempre toca o hay que calibrarlos una vez estás en campo. Y capacitación del personal. Es algo que también mucha gente no hace énfasis en este punto, pero es muy importante que los operarios y los que van a estar en el día a día manejando este sistema de automatización lo conozcan y sepan cómo funciona. Volvemos un poquito también, en estos momentos le damos mucho valor desde Biovic al tema de la inteligencia artificial, porque nos permite gestionar una gran cantidad de datos en un tiempo, gestionar una cantidad de datos muy grande en el instante. Entonces, es algo que es muy interesante, nos permitirá que la planta sea más eficiente
y nos permitirá, digamos, abaratar también costes. Luego aplicaremos también las técnicas de Machine Learning, que al final no deja de ser que todo este registro que tenemos de históricos de los procesos los podemos volcar también a esa inteligencia artificial y nos va a optimizar o va a aprender de esos datos posteriores para que no volvamos a repetir errores o ser más eficientes. Esto sería un poco el siguiente punto, que es la integración de la inteligencia artificial con el gemelo digital. Y luego, en la operación y mantenimiento, la automatización, el gemelo digital y la IA juegan un papel crucial, que es un poco lo que he explicado ya, de que nos haga más eficiente el uso de la planta, nos haga anticiparnos a posibles problemas que tengamos, teniendo una previsión. Y ahora pasaremos a ver unos 3 casos críticos que, por nuestra experiencia en BioVic, que llevamos diseñando y operando plantas de biogás, nos han sucedido. En este primer caso sería un paro arranque de, bueno, aquí hay una pequeña rata, no es upgrading, sería de calefacción. En la foto lo que estamos viendo es un tanque de higienización de doble capa, en el cual entre capa y capa metemos o inyectamos agua caliente para elevar la temperatura. ¿Qué pasa? En una planta sin automatización puede darse la circunstancia de que queda a criterio del operario el tema de arrancar y parar la bomba, inyectar más o menos caudal. Eso puede hacer que sobrepase la presión de diseño del tanque y se genere un pequeño bombamiento que se ve un poquito ahí en la parte donde están las hélices esas. En cambio, en una planta automatizada, en el momento que detecta que la presión está pasando la máxima de diseño, cortaría la bomba de calefacción y dejaría de enviar agua. Entonces, evitaríamos un problema bastante simple que, al no tener automatización, nos podría incluso llegar a parar la planta un tiempo. En el siguiente caso, otro también muy típico es la formación de espumas. En este caso, lo que se ve en la foto es la espuma desbordada, y ese podría ser como el menor de los problemas, ya que este problema muchas veces, si queda a criterio, un poco lo mismo, del operario, que esté el operario en planta, uno se entera que se ha generado espumas porque ve ese desbordamiento, pero puede conllevar en sí también el hecho de que la tubería que lleva el biogás, estando accionada por la soplante, se inunde de esta espuma y pueda llegar hasta la unidad de valorización del biogás. Y eso sí que nos generaría un gran problema en la planta y un paro. En cambio, en el momento que tenemos la planta automatizada, lo que haríamos sería una inyección de antiespumante, arrancaríamos agitadores y pararíamos esa soplante para evitar que la espuma, o si se generase espuma, pudiese entrar y llegar a la unidad de valorización del biogás. Y por último caso tenemos la alimentación. Otra cosa que es bastante común a veces en las plantas es que cuando estamos alimentando y dependemos también lo mismo del factor humano o de un operario, puede darse la circunstancia de que tenemos un exceso de producción de biogás y nuestra unidad de valorización de biogás no es capaz de asumirla. Entonces, tendría que entrar en actuación las medidas de seguridad y tendríamos que derivar ese biogás a la antorcha y quemarlo. Entonces, no estaríamos siendo del todo eficientes porque estaríamos quemando ese biogás. En cambio, con una planta automatizada, lo que haríamos sería, en ese momento, que la unidad de biogás manda la señal de estoy en máximos, podemos, sin necesidad de operarios, ajustar la alimentación de entrada, bajándola, para que la producción de biogás se adecue a la de la unidad de valorización del biogás. Y aquí vamos a la parte también, que sería como la parte central, que es la filosofía de control. Al final, aquí estamos viendo un diseño de una visualización, pero esa visualización tiene que estar basada en una filosofía de control. Y en esa filosofía de control tenemos la base de automatización, que es un poco lo que habíamos dicho al principio. Tenemos las seguridades, que al final nos tenemos que basar en las seguridades de los procesos, pero también tenemos como estudios externos, como puede ser el HAZOP, o medidas medioambientales, otro tipo de estudios, que también tenemos que considerar en ese apartado. También es muy importante que la empresa que haga la filosofía del control tenga ese know-how en el diseño y experiencia en este tipo de plantas y puesta en marcha.
y por último nos quedaría la integración del tema de los PLCs, tipos de comunicación, intercambiador de señales. Vale, aquí lo que queríamos decir es un poco lo que habíamos comentado antes. Nos vamos a encontrar con diferentes escalas y con diferentes PLCs. Al final nosotros tenemos que asegurarnos que la comunicación entre ambos van a ser correctas y no vamos a tener problemas en la puesta en funcionamiento de la planta. Y también tenemos que probar esos actuadores para ver que funcionan. Vale, ahora un buen ejemplo de filosofía de control muy típico en las plantas de biometano es la parte de alimentación a una bomba mezcladora. En este caso tendríamos la bomba mezcladora, tendríamos un cargador de sólidos que alimentaría el sólido y un depósito con purines que sería el líquido que incorporaríamos en la bomba mezcladora para hacer la dilución y poder bombear. En este caso, lo primero que tendríamos que hacer es la instrumentación de regulación. En el caso este sería la presión que impulsamos a la salida de la bomba y el nivel de líquido en la tolva de la bomba. Vale. Actuaciones. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues el caudal del líquido enviado a bomba mezcladora y descarga de sólidos en la bomba mezcladora. Al final lo que estamos haciendo es que vamos a actuar sobre los variadores tanto de la bomba de líquidos como de los tornillos de los cargadores para regular el flujo en función de las señales que nos está dando la bomba mezcladora. Esto sería la automatización, el control PID, en el cual pues eso, tenemos la presión y el variador de la bomba de líquidos y la velocidad de descarga de los sólidos. Todo esto, al final, le ponemos unas consignas, que son las que nosotros consideramos, y esta parte casi siempre se acaba terminando de ajustar en la puesta en marcha, porque es difícil, digamos, preverlo de inicio, por lo que también poco sabemos de la variabilidad de residuos, etcétera, etcétera. Luego pasaríamos, esta sería una visualización de una escala, de una planta, en el cual BioVic apuesta por la estandarización de criterios y la personalización de la visualización de la escala. Hay algo que es importante y es que en el momento que un promotor tenga distintas plantas en funcionamiento, tener el mismo sistema con la misma visualización va a ayudar a la gente de su organización que tenga que estar supervisando distintas plantas a entender los datos de forma mucho más rápida y más eficiente. Que si, por ejemplo, cada planta tuviese un diseño diferente de automatización. Y luego, bueno, un punto que tenemos también es que esta es una herramienta que se ha diseñado personalizada por Citra, que es una empresa también que forma parte del grupo que pertenece a BioVic, y tiene un poco este diseño propio, que es también su visualización, en el cual es multiplataforma, ilimitado número de usuarios y desarrollado por el usuario administrador. O sea, al final puedes personalizarlo, que es un poco lo que estábamos hablando antes, a las necesidades que consideremos. Control operativo, al final tienes un control telemático de toda la planta y también tienes unos registros en continuo de datos, que es lo que hablábamos también al principio. Al final yo necesito tener esos datos registrados y accesibles para poder tomar decisiones y decisiones de calidad. Aquí veríamos un ejemplo de escala del modelo BIM y vale, luego pasaríamos, esto es un poco lo del inicio, pasaríamos a la documentación. Al final también te genera los informes automáticos, por eso que hemos comentado antes de la reducción de tiempo de operarios, de tener que estar mirando los datos, trasladándolos, dándoles forma. Aquí tenemos también un ejemplo, que sería un poco un informe que arroja esta herramienta. Y como último, sistema. El sistema es un poco que al final te permite dar a cada operario, según el rol que tenga, acceso a la plataforma y con este acceso a la plataforma tiene unos niveles de seguridad o unos niveles de poder actuar sobre el sistema. También quedan reflejados para así tener una trazabilidad de quién ha dado una orden para ver, pues eso, tener esa seguridad de qué persona es la que ha ejecutado una orden dentro del programa. Y luego, bueno, quería presentaros a BioVic,
que al final Biovic no deja de ser un tecnólogo del tema de plantas de digestión anaerobia. Tiene más de 15 años de experiencia. Estamos en toda la cadena de valor de los proyectos de plantas de biogás, de biometano o gas renovable. Está enfocado siempre en una parte de consultoría en la cual hacemos todo tipo de apoyos a tramitaciones, estudios. Luego tenemos la parte de ingeniería en la cual podemos hacer todo proyectos básicos de ingeniería de detalle, automatizaciones, puestas en marcha. Y luego tenemos una parte también de I+D+I, que Biovic lleva los últimos años fomentándola bastante para crear nuevas líneas de ingreso en este tipo de modelo de plantas. En este caso, en los últimos años, Biovic está muy enfocada al tema del sacar un fertilizante o de los fertilizantes a partir de digerido y la valorización también del CO2, que es una de las corrientes que a día de hoy todavía no tiene una gran valorización o no está implementado en todas las plantas. Y nada, bueno, esta sería mi ponencia.